noches, soy Luis Novares y estos Animales 2020. Un lunes que comienza con muchísima información. Por supuesto, la cuestión sanitaria, porque los números siguen complicando y la pregunta esta semana va a ser otra vez decisiva a la hora de saber qué es lo que se va a hacer. Enseguida vas a ver la cifra que vuelve a preocupar a los tres gobiernos particularmente. Estoy diciendo al nacional, al de la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de 121 fallecidos y 4.890 infectados. Recién lo viste a Fernán Quirós, que dijo hay que esperar martes, miércoles y jueves para saber lo que sucede. Pero hay mucho de política. Tenemos a Mario Ishi, el todavía intendente José Cepaz, que dijo que tengo que cubrirlos cuando venden falopa y dijo la falopa en realidad es el alplazolán y el Valium. Vamos a tener información nuestra, exclusiva sobre este tema, lo que pasa con la justicia, con el proyecto de reforma y los semáforos colorado y verde del gabinete. Javi Calvo, ¿hay preferidos de la vicepresidenta en el gabinete? Buenas noches a todos, por supuesto. Mirá, vienen de días de algunos cortocircuitos con el presidente y entonces vamos a mostrar quiénes son sus preferidos en el gabinete y quiénes son sus menos preferidos. Bien. Se dijo miles de veces que es semana de clave en la economía, pero estamos en la decisión de la deuda, más los proyectos que vienen post-pandemia. Maxi, el título tuyo, ¿cuál Vamos es? a anticipar algunas medidas fuertes de impuestos, de gastos y también el plan del gobierno para reconciliarse con el campo. Medidas que tiene ya en preparación y proyectos de ley que va a lanzar el gobierno en las próximas semanas. Bien, la pregunta es qué va a pasar esta semana con el tema cuarentena, Nacho, porque digo, ¿hay posición unánime en el AMBA? ¿Se sabe exactamente lo que va a suceder? No, para nada, Luis. Como nunca, cada distrito tiene una posición. Nación una, ciudad otra, provincia, como siempre, más cautelosa. Van a tomar, obviamente, una decisión en conjunto, pero a esta hora hay diferencias. Bien, vamos a hablar con Pedro Can, que es uno de los más importantes asesores del presidente de la Nación. Doctor Can, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bien, vuelvo como siempre, cada vez que lo veo, a preguntarle por los datos para que no sea aritmética pura y podamos preguntarle qué significan. 121 muertos, más de 3.000 en total y 4.890, de los cuales la gran mayoría es el AMBA. ¿Es una situación que usted describiría de qué manera, doctor? Yo diría que estamos en una meseta en los últimos días, que de todas maneras no hay que sobrevalorar. Hay que pensar que veníamos en la semana pasada de 5.800, 6.000 y pico de casos. En los últimos días estamos en 4.800, 4.900, 5.000. Hay un fin de semana de por medio, de modo que hay que ser cauteloso con esto. La foto es más linda esta semana que la foto de la semana pasada, pero es una foto. Lo que tenemos que mirar es la película, y la película se mira, como siempre le digo, semanalmente o quincenalmente, ¿no? Pero tomo esto que está diciendo, ¿la foto es mejor, es más linda que la de la semana pasada? Eso es evidente si usted mira los números. La semana pasada estábamos en 6.000 y pico de casos, ahora estamos en 4.800 en los últimos 4 días. Si no me equivoco, viernes, sábado, domingo y lunes. Pero insisto, hubo un fin de semana de por medio que siempre hay menos notificación de casos, así que hay que ser prudente. La foto es mejor, la película todavía no la podemos interpretar. No hay modo tampoco con esta foto de decir funcionó la flexibilización, la apertura que se hizo la semana pasada. Es demasiado pronto decir esto, ¿no? Si me lo pregunta el viernes de esta semana, se lo podré contestar con más autoridad. En este momento, yo digo, insisto, es mejor encontrarse con 4.890 casos y no con 6.300. Eso es positivo. Va a durar, se va a mantener, podremos decir que estamos en una meseta y eso podría ser muy positivo, pero todavía no lo podemos confirmar. Me gustaría con el doctor Can compartir qué serían las posiciones que se están evaluando en este momento para saber cómo seguiría todo esto, Nacho. ¿Cómo no, Luis? La ciudad de Buenos Aires te diría que está en la misma situación o el mismo análisis que hacía cuando se flexibilizó en esta nueva etapa de la cuarentena y lo que se hablaba la semana pasada. El plan original, la continuidad de las aperturas. Actualmente estamos en una primera etapa de la apertura. Por ejemplo, hoy se abrieron actividades, se van a seguir abriendo. La idea de la Ciudad de Buenos Aires es, si se mantienen estos números, a partir del día 2 de agosto, continuar con la segunda etapa de la apertura de esta nueva cuarentena. El gobierno nacional recibió con mucho alivio lo del fin de semana, ese amesetamiento, esto que marcaba el doctor Can, que es una foto a priori interesante, que obviamente la van a tener que corroborar en el transcurso de la semana, y que bajó el nivel de ocupación de terapias intensivas. Te diría que Alberto Fernández, en este momento, después del fin de semana que pasó, digamos, con la cantidad de casos, está más para seguir todo igual, sin apertura y sin cierre. Y la provincia de Buenos Aires está cautelosa, Luis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy algunas voces del Ministerio de Salud de la provincia hablaban de
bajaron los casos, pero el riesgo de que colapse en agosto sigue latente. Te diría que están más para cerrar o estarían analizando eventualmente si es posible cerrar. ¿Y por qué digo si es posible? Porque también influye nuevamente el Lo que costado pasa social, es que ¿no? hubo dos récords hoy, de todas maneras. Uno es que hay más de 1000 internados por primera vez en camas de terapia intensiva en todo el país, más de 1000 por primera vez. Y lo segundo es que el nivel de víctimas fatales fue récord. 117 era la última vez, 121 víctimas fatales ahora, y está creciendo en el interior del país. Casi con 100 casos ya hay 3 o 4 provincias en una zona crítica. Esto es interesante para preguntárselo al doctor Khan. El tema sistema sanitario que aprendimos a mirar en las terapias intensivas, doctor, ¿es preocupante? Digamos, ¿es una foto? No sé, usted me dirá, ¿una película que preocupa? Mire, yo le diría que está estable. Estamos en 55, 54% de camas de terapia intensiva a nivel nacional y 64, 63% según los días en la zona del AMBA. En mi opinión es una luz amarilla, no es una luz roja, pero tenemos que estar atentos porque de acuerdo al ritmo de crecimiento que venga, no se olvide que las terapias intensivas importan los ingresos, pero también importan las altas. Claro. Y en digamos, los pacientes que se van de alta, o en algunos casos lamentablemente los pacientes que fallecen, que van dejando camas libres, ¿no? Claro. Entonces, en ese equilibrio, más el agregado de las camas que se ha operado en muchas de las jurisdicciones, ha permitido venir hasta ahora piloteando la situación y podemos decir, hasta el día de la fecha por lo menos, que ningún paciente ha fallecido por falta de atención si así lo requería, ¿no? Claro, ahí estamos viendo lo que recién decía Paulino, que es lo que usted también corrobora. En la nación, en todo el país en general, están ocupadas solo el 54,25%, o ya el 54,25%, con 1002 casos, pero ya en el AMBA el 63,5%, que es uno de los lugares críticos como para tener en cuenta. Esto va de a poquito, pero va subiendo diariamente, doctor Khan. Por eso ese es el número que miramos con más atención, porque en todos los países donde se saturó el sistema de salud, la mortalidad aumenta inmediatamente. Fíjese que nosotros tenemos una tasa de letalidad, que es la proporción de personas fallecidas sobre el número de casos diagnosticados, que es la más baja de América Latina, está en el 1,8%. Y eso no es porque Dios es argentino, sino simplemente porque se ha podido preparar el sistema de salud. Y en parte también dentro de la preparación del sistema de salud, yo siempre insisto con este concepto, nuestros terapistas tratan hoy mejor a los pacientes de lo que los trataban en marzo. No porque en marzo los quisieran tratar mal, sino porque no teníamos el nivel de información que tenemos hoy. Hoy sabemos que drogas no sirven, que drogas sí parecen servir, hay mejor entrenamiento, en el uso de los equipos de protección personal. Todo esto permite entonces manejarnos con una cifra que es horrible de muertos, porque claro, cada muerto cuenta, pero en todo caso, comparado con lo que está pasando en otros países, si entramos a hablar de muertos por millón de habitantes, nosotros estamos en 2 dígitos y en la mayoría de los países está en 3 o 4 dígitos. Entonces eso realmente es una diferencia importante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué reacción social usted está viendo, doctor Khan, respecto de lo que fueron las flexibilizaciones? Algunos dicen, ya no se cumple la cuarentena, fin de semana hay mucha gente en la calle. ¿Cómo está viendo lo que es la tolerancia social y la necesidad de tener en cuenta las precauciones? Mire, si es por tolerancia social, yo creo que es admirable la tolerancia social porque todos estamos hartos de la cuarentena. Usted me ha escuchado a mí decir más de una vez, nadie se divierte con la cuarentena no le conviene a nadie. Por eso a veces me llama la atención cuando se arman debates políticos alrededor de esto. La cuarentena no le conviene al jefe de gobierno de la ciudad, no le conviene al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le conviene al presidente de la nación, no le conviene a los gobernadores del interior, porque cada uno asumió con su propio plan de gobierno, mejor, peor, más de acuerdo, menos de acuerdo cada uno de nosotros, eso no tiene ninguna importancia, pero tenían un plan para gobernar y tuvieron que ponerse a pilotear la pandemia. Y cada uno de nosotros como ciudadanos hemos tenido que cambiar completamente nuestro ritmo de vida, nuestras condiciones de trabajo, algunos en condiciones mucho más penosas que otros, porque algunos seguimos cobrando nuestra remuneración y mucha gente no la sigue cobrando. Entonces eso evidentemente genera dificultades. Ahora, a pesar de todo eso, el cumplimiento general ha sido muy bueno, claro, y eso nos ha permitido llegar hasta acá. Ahora, así como dije eso, también hay que decir la otra situación. La peor situación que se puede dar son las reuniones clandestinas. Porque en las reuniones clandestinas se cumplen los 3 criterios que hacen que una situación pueda ser de supercontagio. Criterio número 1, cercanía. Estamos en una fiesta clandestina, estamos todos juntos, no usamos tapabocas. Bueno, obvio. Fiesta, asado, reunión familiar, lo que sea. Estamos cerca y sin tapabocas. Asunto número 2, el tiempo. Estamos más de 15 minutos. Recuerde que el contacto estrecho requiere por lo menos 15 minutos de contacto. Y en tercer lugar, la intensidad, porque estamos cerca y cantamos, reímos,
bailamos, hablamos, etcétera, a una distancia que no lo permite, y entonces efectivamente tenemos la situación ideal para que se produzcan estos hechos. Hay montones de situaciones en el país, tanto en la capital como en el interior, que se han manejado, digamos, en función de este tipo de reuniones clandestinas que van más allá de los permitidos. Claro. Hay provincias donde se permiten 10 personas, por ejemplo, y de repente hay reuniones de 20, de 30, de 40. Claro, ese es el cóctel perfecto, ambiente cerrado, cercanía, permanencia, intensidad, como usted dice, que es el estar reunido con amigos. Y hay casos que me parece que son interesantes para reflejar lo que ha pasado. ¿Qué es General Roca, Javi? ¿Qué pasó en General Roca? Mirá, en General Roca trajimos ese lugar de la provincia de Río Negro, porque el diario Río Negro hizo una serie de notas vinculando la realidad con algunas cifras oficiales de la provincia, en donde muestran disparidades, en donde, por ejemplo, en el Hospital López Lima, el 90% de las unidades de terapia intensiva están ocupadas, pero para las cifras oficiales de la provincia apenas superaba el 60%. Y Claro. casi la mitad del personal sanitario estaba infectado o confinado por sospechas de poder estar infectado, y sin embargo las cifras oficiales no reflejaban eso, al punto que la jefa de la terapia intensiva del hospital más importante de General Roca, una de las ciudades más importantes de la Patagonia, planteaba críticas sobre la manera de cómo se había llevado la pelea contra el coronavirus, y ATE la denunció ante la justicia por malos manejos. Mira. Lo que me pregunto es, ¿cómo es General Roca, como es lejos, pareciera que no es la Argentina, es simplemente un ejemplo de un caso único, algo extraordinario, o puede ser un botón de muestra de lo que pasa cuando uno pone la lupa en algunas localidades más pequeñas, pero que sin embargo pueden tener estos problemas de desborde sanitario sin nosotros saberlo? ¿Qué hipótesis tiene, doctor Kant, frente a esto que plantea Calvo? Bueno, sobre lo de General Roca no puedo opinar porque desconozco completamente el caso, de modo que me voy a abstener de opinar. Lo que yo creo que todos tenemos que entender es que el Ministerio de Salud de la Nación, cuando presenta estadísticas, es la suma de los reportes de las jurisdicciones. Y su reporte es tan bueno como los reportes que les llegan. Ahora, a su vez, las jurisdicciones provinciales reciben los reportes de los distintos municipios. Y los reportes de las provincias son tan buenos como los municipios envían. Si alguien envía mal un reporte, el resultado final va a ser un reporte imperfecto. Pero no veo la razón para que alguien haga eso, porque en realidad, digamos, no tiene conveniencia para nadie. Porque si usted dice, a mí me sobran camas, lo que le va a ocurrir es que otro distrito le va a decir, préstame una cama que tengo un paciente y no tengo lugar en el mío. Claro. Es decir, ya está sucediendo esto. El otro día escuchaba al director de un hospital municipal de acá de la Ciudad de Buenos Aires que decía, tengo la terapia intensiva llena, y algunos colegas suyos se escandalizaron. Se olvidaron que la Ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales que funcionan en red. Si no hay lugar en el Santo Llani, habrá lugar en el Pirovano, en el Fernández, o en el Argericho, o cualquier otro hospital. El sistema funciona así. Yo quiero recordar que muy al principio de la pandemia, al principio digamos, de los casos en la Argentina, el ministro Ginés González García dijo que había que articular el sector privado con el sector estatal. Se levantaron voces diciendo que era una especie de intento de expropiación. De ocupación del Estado por parte de los privados. Sí. En realidad lo que está pasando es que ahora el sector privado está más complicado en la Ciudad de Buenos Aires que el sector público. Es decir, simplemente por un tema del tipo de población que se ha ido internando, que tiene cobertura de la seguridad social o cobertura por sus prepagas. Y por supuesto que si una persona necesita una cama y hay lugar en el sector privado y no hay lugar en el sector público, tendrá que ir al sector privado, que después se lo cobrará el Estado, o a la inversa, si una persona del sector privado necesita una cama y no hay más lugar en las clínicas, irá a un hospital y será Claro. atendido. Sí. Ahora, pensaba en esto, quiero retomar algo que usted decía, ¿no? Que el cóctel perfecto son las reuniones clandestinas, que no estoy pensando en nada ilegal, sino simplemente el encontrarse con familia, amigos, poner música o un asado, etcétera, etcétera. Recién lo escuchaba el doctor Quirós, no quiero poner palabras que no sean de él, pero que daba a entender que es menos grave si uno se encuentra con un familiar, con un amigo que hace mucho tiempo que no ve, por un rato breve, al aire libre, y que quizás este sea el modo de empezar a recuperar los vínculos en esta etapa. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, cualquier cosa al aire libre es menos grave que encerrados, eso sí, sin duda. Y cuando una reunión es clandestina, en general no se ventila el ambiente, el lugar está cerrado y tiene las características que usted muy bien resumía. Hay cosas que son menos graves que otras, lo cual no significa que por eso haya que hacerlas. Es decir, a mí me parece bien que la gente salga a pasear, me parece mal que la gente se junte en una esquina y se quede charlando y que los chicos de una familia se mezclen con los chicos de otra familia, porque eso lamentablemente puede llevar el contagio. Y es importante entender lo siguiente, Luis, yo puedo contraer el coronavirus y puede no pasarme nada.
pero puedo contagiar a otra persona Claro. que tampoco pasa nada. Pero esa tercera persona contagia a su abuelo y el abuelo por ahí termina en terapia intensiva. O sea, el encuentro de café en la esquina por un rato con las familias sigue siendo no recomendable o no hay que hacerlo en estas circunstancias aún. Claro. Usted me está haciendo elegir entre una situación mala y una situación Claro, peor. sí, sí, lo entiendo. Ahora esa entró, la otra es mala. Sí, claro. Sí, Nacho. Sí, doctor, aprovecho para consultarle, como usted es uno de los principales referentes del Consejo de Expertos, sobre la situación de los adultos mayores, ¿no? Que están haciendo cuarentena hace casi 130 días y que en muchos casos no tienen la necesidad o el ímpetu que tienen los más jóvenes de salir, de querer mantener reuniones sociales, pero que sí tienen una carencia desde el punto de vista emocional de extrañar y también de esa situación de salir y afrontar la calle. A muchos les cuesta salir. ¿Qué les recomendaría usted a los adultos mayores en este momento para afrontar este tramo que falta de cuarentena, ¿no? Mire, ahí hay que encontrar un balance entre lo que uno debería recomendar teniendo en cuenta exclusivamente lo sanitario, que sería decirle no salga, que es muy fácil decirlo sentado en una silla, digamos, dirigir la vida de los demás, con la situación que usted describe muy bien, que de repente hay gente que puede estar muy fatigada de estar adentro y que, bueno, en ciertos horarios, por ejemplo, uno diría, en horarios en los que no son momentos de alta circulación de personas, como puede ser bien temprano en la mañana, que en general la gente de la tercera edad suele levantarse temprano, bueno, pueden salir a dar una vuelta sin tomar contacto con nadie, usando el tapabocas, evitando meterse en concentración de gente, si ve que hay una cola en algún lugar, bueno, no quedarse en ese lugar, etcétera. Pero la verdad que es la población que sufre más las consecuencias del coronavirus. Claro. 38 años es la edad media de los casos, 75 es la edad media de los fallecidos, ¿no? Y entonces las personas mayores de 70 años representan como cerca del 80% de las muertes en nuestro país. O sea, hay que tenerlo muy claro eso, ¿no? Rosario, háblame un poco, porque en la provincia hay una discusión entre el gobierno central de Axel Kicillof y los intendentes. Totalmente, y lo decía Nacho, hay discusiones en cuanto a la ciudad, a la nación con respecto a qué hacer con respecto a la provincia de Buenos Aires. Bueno, también empieza a haber diferencias en los municipios con la administración de la provincia de Buenos Aires. Hoy en la conferencia de prensa el ministro Golán lo dejó más o menos en claro cuando les pidió responsabilidad a los intendentes, porque ¿qué está pasando entre los intendentes y Axel Kicillof? El gobierno de la provincia ve que algunos municipios que están en fase 3 están habilitando actividades que no están permitidas en esta fase. Por ejemplo, la ciudad de La Plata, que habilitó las salidas recreativas, porque dice que hay muchos espacios verdes, cuando no está habilitada en la fase 3. Hay otros distritos que también está sucediendo estas cosas y por eso me parece que se viene una discusión que los intendentes van a intentar trasladar si a partir de las próximas fases el AMBA no es un bloque común. La ciudad de La Plata puede pasar de fase sin que pase Berazategui o Quilmes, es una de las discusiones que se viene. ¿Se puede esto, doctor? ¿Estamos en el momento de fraccionar el AMBA, es decir, algunos lugares con menos contagio, pero bien próximos, como pueden ser aquí entre la provincia y la ciudad, el conurbano? ¿Se puede fraccionar ya el AMBA o usted cree que no es recomendable? En general no es recomendable porque, digamos, no hay una frontera que divida el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires de la capital federal. Entonces, digamos, por llevarlo a un extremo, si usted permite fiestas en la capital federal y no las permite en la provincia, lo que va a pasar es que la gente va a venir a la capital a tener su fiesta y va a volver para allá, lo cual es malo para ambos lados. Eso no quiere decir que todos los distritos del país tengan que manejarse igual, porque de hecho tenemos un mosaico hoy, y de paso vale la pena recordar que es cierto que el 90% de los casos están en el área metropolitana de Buenos Aires, pero el 10% de los casos están en el interior, y tenemos provincias, como uno de sus colegas mencionaba recién, que tienen cerca de 100 casos o más. Córdoba tuvo 99 casos hoy, por ejemplo, Jujuy tiene una cantidad de casos importante, Río Negro, Neuquén, Chaco menos, porque están empezando a ser efectivas algunas medidas que se tomaron. Entonces quiere decir que hay que ir analizando lugar por lugar, y no creo que sea imposible que algunos partidos del conurbano, los que están más alejados de la capital federal, puedan tener por ahí algún tipo de, digamos, de apertura diferente de la que pueden tener otros distritos. Pero eso hay que analizarlo caso por caso, y la verdad que yo no estoy al tanto en el detalle de cada partido de la provincia, ¿no? Sí, Javier. Ya que te tenemos acá a mano, Pedro, quería preguntarte por, no sé si estás al tanto, de una serie de tweets que envió Ernesto Resnick, biólogo, que apoyó fuertemente y apoya las medidas que se tomaron en la Argentina sobre la cuarentena, haciendo una especie de
autocrítica de qué cosas desde aquel fines de marzo, 20 de marzo, hasta ahora empezaron desde la comunidad científica a ver que habían cambiado e hizo algunas autocríticas de esa mirada en donde, por ejemplo, poner que no reconocieron rápido, él se pone dentro de esa autocrítica, de no haber reconocido rápido el gran problema con este virus, que son las incubaciones largas y la gran cantidad inusual de asintomáticos, o que creían que con 2 o 3 semanas de aislamiento alcanzaba para liquidar la transmisión, o que simplemente alcanzaba con no saturar hospitales, o que no incrementaron más rápido la capacidad de test, o el famoso rechazo inicial al uso de barbijos. ¿Vos coincidís con esta autocrítica o es como, bueno, con el diario del lunes cualquiera puede hacer la autocrítica? Yo creo que ambas preguntas tienen una misma respuesta. Puede ser correcta las dos, al menos en parte. Yo soy el primero en decir que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Yo lo dije, Sí, claro. creo que en mi primera intervención televisiva yo dije, estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. Y efectivamente fuimos aprendiendo y hemos aprendido cosas que antes no sabíamos. Es un aprendizaje permanente, porque no tenemos experiencia con un virus de estas características en nuestra generación. Digamos, lo más parecido es la pandemia de gripe de 1918, donde obviamente ninguno de nosotros estaba. Entonces, y tampoco tenemos antecedentes cercanos de una pandemia de esta magnitud y extensión. Sí hubo otros coronavirus en el siglo XXI, el SARS-1 en China en el 2002, el virus del Medio Oriente en el 2010, 2012, pero efectivamente no tenemos una experiencia concreta y por lo tanto hemos ido aprendiendo cosas. Ahora, hay ciertos aspectos que uno tendría que tomar el listado de lo que dijo Resnick, que es una persona que yo respeto mucho, y ver exactamente qué era posible de adivinar y qué no. El otro día me preguntaban, ¿usted se imaginaba que iba a haber una cuarentena tan larga? No, la verdad que no me imaginaba. Yo también pensaba que esto iba a ser una cosa que se iba a resolver antes, pero efectivamente nos hemos equivocado. Sí, Y creo que es de buena fe decir, hay cosas que no sabemos al día de hoy. Ustedes me pueden hacer algunas preguntas y van a escuchar con alguna frecuencia que uno le va a decir, no sé, no tengo respuesta para esto. Quiero despedirlo con algo que incluso personalmente me llevó a reflexionar para preguntarle a usted. Hablamos el jueves o el viernes con una tal doctora Florencia Kahn y ella insistía mucho que hay que apelar a la responsabilidad individual nuestra, que ya no alcanza con que el Estado nos diga exactamente qué hacer, qué no hacer o que esperemos una sanción. Y me parece muy saludable. ¿Habrá visto el spot que está circulando ahora en donde algunos se escucha un audio diciendo a la gente no pasa nada, encontrémonos, es el cumpleaños del viejo de 70 años, mientras se ve una imagen de pacientes todos en situación trágica, si no falleciendo? ¿Esto inspira miedo, inspira responsabilidad social? ¿Qué opinión tiene, doctor Kahn? Yo creo que para las distintas audiencias tiene que haber diferentes mensajes. Hay probablemente mucha gente, este mensaje le va a producir un cierto escozor diciendo, pero ¿por qué me muestran esto? Es terrible, esto genera miedo. Esa es probablemente la gente que no necesita ese tipo de mensaje. Y por ahí hay gente que necesita que le llamen la atención. Fíjese que las campañas contra el cáncer de pulmón, por ejemplo, hablan contra el tabaco. Sí, cáncer pulmón, EPOC, personas mutiladas. Exactamente. Y a veces es necesario tomar ese aspecto. ¿Este es el único mensaje que deberíamos esperar de la comunicación de salud? No, creo que necesitamos más mensajes que nos impulsen a lo que usted mencionaba, que decía Florencia, la responsabilidad individual, la responsabilidad nuestra, la solidaridad entre generaciones. Los jóvenes que sean solidarios con los mayores porque los pueden transmitir un virus que por ahí a los jóvenes, a la gran mayoría, no le va a producir severo daño, pero sin embargo pueden afectar mucho a las personas mayores. Entonces me parece que, es un tipo de mensaje que puede servir si está en el contexto de una campaña que atienda las necesidades de diferentes personas, que le hable a los chicos, que le hable a los adultos, que le hable a los adultos mayores, que hable a los jóvenes, que insista en qué cosas está bien hacer y qué cosas no están bien hacer. Y de esa manera creo que vamos a ir teniendo un mensaje más completo, ¿no? Como siempre, un gusto, doctor. Un abrazo. Gracias por llamar. Que siga bien, el doctor Pedro Kahn. Comparto esto último que está diciendo, digamos, como siempre uno aprende con los especialistas. Si el mensaje es de la Presidencia de la Nación, nos vamos a morir todos, le sacamos el abuelo, el respirador, me parece cuanto menos peligroso. O sea, no es el momento de corrernos con el pánico. Después de 4 meses
solamente con el pánico. Voy a agregar el adverbio que agregó recién el doctor Pedro Can. Ahora, que la Presidencia de la Nación haga un spot, de paso horrible el spot, al médico le falta el barbijo, es el mismo médico de un supermercado chino que hace poco se vio. Si el único modo va a ser corrernos con el pánico, la verdad es que qué poco respeto que nos tienen la mayoría de los ciudadanos que entendimos y que tenemos algo en general que se llama pulsión de vida, que es un instinto de supervivencia. Nadie quiere contagiarse, ni contagiar a un abuelo, ni sacarle el respirador. Pero me parece, como modo de comunicación único, yo no he visto demasiadas otras cuestiones, me parece de una pobreza tremenda. Punto y aparte, se va a inaugurar finalmente un hospital, Nacho, ¿no es cierto? Sí, exactamente, con esta idea de ampliar la cantidad de terapias intensivas, la cantidad de camas. Se había anunciado en marzo, antes del inicio de la cuarentena, que iban a refaccionar el hospital de Rafael Castillo, aquel que había iniciado el gobierno de Cristina Kirchner, que había quedado frenadas las obras durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Quedaron 4 años frenadas las obras. Bueno, finalmente abre sus puertas el hospital de Rafael Castillo René Favaloro. Es un elefante blanco, Luis, porque justamente había quedado cerrado, absolutamente cerrado, sin avance de obra. ¿Qué había dicho el macrismo? Bueno, queremos terminar primero de refaccionar todos los hospitales antes de abrir uno nuevo, por eso había quedado en desuso, en realidad había quedado totalmente vacío. Algunos hospitales, como este de Favaloro, había sido víctima de actos vandálicos, había sido desmantelado. De hecho, el Néstor Kirchner, que también queda en La Matanza, no se puede abrir por este tema. Mañana lo va a estar anunciando el presidente. Son 158 camas, 14 de UTI. Es una obra muy importante, sobre todo para esa zona del conurbano que siente realmente que no hay lugar, no hay camas disponibles para los enfermos. Es una situación muy, muy delicada. Junto a este hospital se van a habilitar otros 4 más, hospitales de emergencia de no tanta envergadura, pero que van a servir para atender la pandemia. Se va a ampliar la cantidad de terapia. Claro, Sí. los modulares. Exactamente. ¿Está invitado Ishi? ¿Sabemos si está invitado Ishi a la No, inauguración? no, está no, invitado. no, Van a la ambulancia. van a señor. El Tiene amor una llegó ambulancia para donar. Ahí está. El amor Claro. llegó hasta un punto. Sí. Hay como, bueno, no Sí. sé con por falopa, qué digo. A ver, el viernes estábamos hablando con Beatriz Arlo y pusimos al aire las imágenes de Infobae que mostraban al intendente de José Cepaz haciendo esta suerte de arenga. No hagan paro, no reclaman porque yo los banco cuando los tengo que cubrir cuando están repartiendo falopa, y vino todas las explicaciones y todas las repercusiones. Nacho decía, no hay tanto amor. No sé en algunos funcionarios, mira. O se mandan las cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir o todavía no lo arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. Me parece que fue una mala expresión, que no tiene nada que ver con la realidad. Creo que es un intendente que ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión. La discusión, y bueno, en este momento sale, yo hago un desaproducto, digo, que están vendiendo falopa todos los repartidos, todo lo que lleva la ambulancia, lo que se rumorea o lo que se decía en la calle. Que no va a eso, no va. No se entiende la explicación, tiene que ser claro más explicación. Eso es una explicación que habilita situaciones que no deben existir. Entiendo que el intendente ha hecho una mala expresión de lo que fue, porque José Paz no hay causa de droga ni se lo plantea con la droga. Es una persona vehemente, impulsiva. Fueron sacadas absolutamente de contexto en una situación de mucho estrés. Creo que los paseños están muy contentos y nosotros también estamos muy conformes con el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el intendente Ishi. Y espero que no sea cierto. Dice, estuviera hablando de otras cosas, si no es gravísimo. Es un video recortado, un video grabado, para la gente de Cambiemos, estoy así. No deja de ser interesante la política argentina. Digo, yo siempre pienso que estará haciendo el Novarecio de Noruega en estas circunstancias, de que estará discutiendo. Por el intendente Ishi lo que está diciendo es, yo cuando hablé falopa no hablaba de cocaína o de éxtasis, sino que lo estaba hablando era de ribotril y otros calmantes que tampoco se pueden vender o entregar en una ambulancia. Es algo muy particular, No, Javi, ¿no? Además, primero hoy se presentó el abogado, dijo Ishi que iba a ir él al juzgado porque fue citado por la justicia, lo están imputando. Ahora, primero, en José Cepaz no hay droga. Digamos, ¿No hay droga? Según el abogado de Ishi, no hay narcotráfico en José Cepaz, es tierra libre de narcotráfico. No nos confundamos, ¿no? En José Cepaz hay en todo el Gran Buenos Aires, Menos hay ahí. en toda la ciudad, hay en toda la Argentina, pero en José Cepaz está libre de narcotráfico. Primera cosa rara. Segunda cosa rara. Es cierto lo que dice Ishi de que descubrieron comercialización de psicotrópicos y de otro tipo de medicamentos en el municipio
y por lo cual fue intervenida la Secretaría de Salud. No hay una denuncia. Ahora, Dice que no claro, tiene pruebas. Claro. No hay una Sí, denuncia. esto lo decía- Si el intendente Sí. interviene la Secretaría de Salud de su municipio, hace auditoría de eso y no hace una denuncia formal ante la justicia, pues dice que no tiene pruebas, ¿qué nos queda a los demás? Yo me pregunto, Nacho decía, hasta ahí no llega el amor. Yo noté muy tibiecita el repudio. Totalmente. E incluso sorprendió el apoyo que le dio Carlos Bianco, Claro. jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué sorprendió? Primero porque Igi, si bien es peronista y demás, siempre se mantuvo jugando a dos puntas, ¿no? Incluso fue candidato contra otros candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué sorprendió? Porque tampoco el gobierno de Axel Kicillof es de apoyar a los intendentes. Incluso tiene algunas diferencias con los intendentes. Lo contábamos ahora con la cuarentena, pero tiene diferencias en cuanto a darle a los intendentes la autonomía en seguridad, en cuanto a darle a los intendentes la autonomía económica que ahora los intendentes también piden. Entonces sorprendió incluso este apoyo del gobierno de la provincia a un Yo intendente comparto, como digo, Mario Igi. Carlos Bianco dijo que había sido una frase sacada de contexto. Yo necesito hacer un momento de un análisis gorila. El peronismo es fabuloso para este tema. Desaparece Facundo Castro Astudillo y no pasa nada en términos de repercusión como pasó justificadamente con Maldonado, con Santiago Maldonado. No he visto a ningún legislador, pues está bien, no hay sesiones, pero no he visto a ningún legislador embanderarse con Facundo Castro Astudillo como pasó con Maldonado. No he visto organizaciones de derechos humanos escandalizadas como se escandalizaron. Yo no estoy haciendo compensaciones, estoy tratando de mantener la misma línea. Y con el caso de Igi, la verdad que yo noté, Bernie Bueno dijo fue desafortunado. No es desafortunado. Si es verdad que se reparten psicotrópicos, como dice Calvo, eso también se llama un delito y el funcionario que no denuncia un delito está cometiendo otro delito. Digo, me parece que la política de la provincia de Buenos Aires, Paulino, está como al rojo vivo en este momento, ¿no? Sí, porque lo de Igi cae, como decía Rosario y Nacho, en un contexto en el cual la discusión se ha acrecentado mucho. Acaba de terminar un Zoom con legisladores de la oposición. Se ha confirmado para el jueves, cosa poco usual hasta aquí, una sesión tanto en diputados a las 3 de la tarde como en el Senado a las 8 de la noche para discutir lo que más anhela Kicillof y que está pendiente, que es el proyecto de endeudamiento que Kicillof le va a pedir a la oposición que se lo valide. ¿Y qué pasa ahí? La oposición dice, decime, ¿para qué querés la plata? Que son además 500 millones de dólares más 20.000 millones de pesos, más la posibilidad de reasignar partidas por 1.000 millones de dólares de créditos ya otorgados. Por ejemplo, a la cuenca del Río Salado están destinados 300 millones de dólares. Podría decir, si le aprueban tal cual llegó el proyecto del oficialismo desde la oposición, donde en el Senado hay mayoría opositora, sin cuya aprobación no hay ley, que efectivamente esos 300 millones de dólares no se gasten en el Río Salado y se gasten en otra cosa. Ahora, eso viene arriba de los cruces por la distribución de las fuerzas federales. Recordá, discusión del jueves pasado. Recién esta semana en algunos distritos donde no fue nadie reasignado de la fuerza federal van a estar llegando después del reclamo del intendente, como el de Lanús, 3 de febrero, La Plata y otros. Los pedidos de mayor autonomía que Rosario marcaba, lo hemos venido Mayor diciendo libertad desde para hace poder, 10 claro, días. efectivamente. Mayor autonomía para tomar decisiones, Claro. incluso en la cuarentena. Hoy han firmado decretos varios intendentes abriendo por encima de los que la FASE les establece y estipula muchas actividades, muchos intendentes. Reclamo por los 100.000 millones de pesos que le ha bajado el gobierno nacional, de los cuales no coparticipó los intendentes. Y los intendentes dicen, al menos una parte dámela a mí. Kicillof dice, pero yo te estoy poniendo la obra. No, pero déjame hacer a mí lo que yo podría eventualmente hacer, porque yo también pago mucho costo. Las quejas por las demoras en los fondos coparticipables. Nación gira, pero Kicillof retasea, no firma rápido, y entonces algunos muy rápido y otros no tan rápido. Todo eso es lo que se va ordenando de a poco. Y las vacantes sin cubrir para la oposición en los directorios de los organismos descentralizados. Grupo Banco Provincia, Banco Provincia, que no son carguitos. Lo establece la ley, lo establece la Constitución, y están pendientes y llevan 7 meses de gobierno, así como el presupuesto, que ni siquiera tiene la provincia de Buenos Aires. No hay ley de presupuesto. A mí me parece que, digamos, la extensión de la cuarentena ya no puede ocultar más estos problemas. La pelea que hay de los intendentes con el gobernador. Enseguida te vamos a contar, mal que les pese, hay una grieta, una pelea interna en el gobierno nacional entre el kirchnerismo más duro y el albertismo, si es que existe, para citarla a Beatriz Sarlo. Y también lo que está pasando con el tema de la justicia. Para mí es el tema, Rosario, fundamental. O sea, que va a ser la piedra para demostrar exactamente
cómo está fundado el gobierno de Alberto Fernández. Totalmente. Y el miércoles se va a presentar en el Congreso, finalmente es el miércoles, la ley de reforma judicial. Vamos a ver de qué se trata ahora. Con la ley de reforma judicial se va a presentar un decreto. ¿Con qué? Con los 11 nombres que Alberto eligió para modificar la justicia. Y me detengo en los 11 nombres que Alberto eligió. O sea, este sería como el comité de notables famoso que va a asesorar, proponer y analizar el proyecto. Totalmente. Estos 11 nombres son los que van a definir si la Corte Suprema necesita más miembros o no, Bien. qué pasa con el Consejo de la Magistratura, qué pasa con el Ministerio Público. ¿Y Sí. por qué decimos los 11 nombres de Alberto? Porque podemos distinguir algunos dirigentes. ¿Me ayudás que vamos a puntearlo? Sí. Y les pido a todos que vayamos viéndolo. Claro que sí. El primero, bueno, decir lo que a vos no quiero condicionarte. No, por supuesto. Pero Carlos Beraldi, el abogado Cristina. Totalmente. Y Lo eligió Alberto. Alberto dice que lo eligió él, que lo conoce hace 40 años, Bueno. es el abogado de Cristina y quizás es en donde van a estar las mayores críticas, obviamente, por ser abogado de Cristina. ¿Por qué? No solamente por ser abogado de Cristina, sino porque tiene varios recursos ante la Corte Suprema y es ante donde va a tener que decir si la Corte queda con A ver, esos quiero miembros decir, Beraldi, o no queda con esos y lo digo por haber pasado por la Facultad de Derecho, es una eminencia en Derecho Penal bueno. y redactó el Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, una persona que fue el abogado de Cristina Fernández Kirchner, la vicepresidente que está litigando en la Corte y va a proponer reformas de la Corte. Es raro. Exactamente. Es raro, ¿no? Claro, Es eso raro. me parece una incompatibilidad Es raro. abierta. Es raro porque además es uno de los que agitó la bandera del lawfare, Claro. ¿no? Sí. Del famoso sistema por el cual se armaban causas para que medios y jueces condenaran a gente inocente. Ahora- no sé si dirán lo mismo ahora con el zafarrancho que está haciendo Canicova Corral. Aunque ahora vamos a hablar citó- enseguida del procesamiento. De golpe, el doctor Canicova le vino saben que hay un recurso en la justicia que se llama de retardada justicia, no de justicia retardada. Algunos pensaban que nada, es un chiste, pero digo, bueno, pero sigamos los nombres. Sí. Leonas Lanian, Leonas Lanian, que siempre suena en un gobierno peronista, incluso antes de ofrecerle el cargo a Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires, se lo habían ofrecido como ministro de Seguridad a Leonas Lanian. Bien. No lo tomó y ahora va a integrar. es un hombre de una enorme experiencia. Se puede decir Totalmente. cualquier cosa, Bueno, pero... Me digo, parece que en lo que Alberto se enfocó en estos nombres, más allá de que sean cuestionados por sus vínculos políticos, tiene que ver con que nadie los va a criticar por su experiencia jurídica, Sí. ninguno de estos dirigentes. Incluso Bien. está Inés Weinberg de Roca, quizás podemos decir la más cercana al el macrismo. macrismo, propuesta como Exactamente. procuradora y fracasado el Totalmente. proyecto, ¿no es Así cierto? es. Bueno, Andrés aquí Gil me Domingo, comprende la general de la ley porque sí. es un amigo personal, probablemente una de las personas que más sabe de derecho en la República Argentina. Totalmente. Enrique Bacigalupo, y enfoquémonos en este nombre porque es un juez que estuvo a cargo del Supremo Tribunal de España, Claro. un muy reconocido. Alberto Fernández dice que es el mejor de todos estos 11 nombres. Lo llamó, está en España y va a venir en los próximos días cuando la pandemia Claro. lo deje. Hilda Kogan. Hilda Kogan, de la provincia de Buenos Aires, propuesta por el radicalismo en su momento, en 2002, para ser jueza de la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos varios representantes de las cortes provinciales también. Está Claudia Sbar, de Tucumán, que Sí. es representante de la corte. Ferreira. Está Ferreira. está- Ferreira es discípulo de Vidar Campos y también es muy Ahí- cercano a Zaffaroni. Sí. Marisa Sí. Herrera, que sabe muchísimo Sí. de derecho de familia, derecho privado. Estuvo en los equipos jurídicos de Alberto Fernández, aunque no es Sí. militante de Alberto Fernández. Y Palermo Omar y de Bataini, no Mendoza, tengo de la gusto. Corte de Mendoza y de la Corte de Tierra del Fuego. Todas ¿Qué? personas, ninguna institución invitada. Es algo que llamó la atención. Todas personas, Y- ninguna institución y este dato. fue invitada como Sí. tal. Más allá de que podemos decir Inés Weinberg de Roca, macrismo, estos nombres no fueron consensuados con la oposición. ¿Y qué va a tener que pasar? Cuando estos dirigentes, cuando estos juristas definan qué se hace con la justicia, va a tener que ir al Congreso. Un escollo para Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque nadie del Congreso dijo que sí a estos nombres. O Claro. sea, más allá... O sea, creo que todos vamos a coincidir que la justicia merece, y particularmente la justicia federal de la capital federal, los 12 juzgados de Comodoro Pi, merecen una discusión, un mejoramiento de cómo se nombran, cómo se controlan, se auditan a los jueces, cómo se remueven. Tenemos el caso, me parece que más inmediato, que es Canicova Corral, que se va pasado el jueves. Sí. El jueves se va. 48 horas le quedan de furia. Exactamente. Y justo le agarró como un ataque de sentencia. Sí, porque de decidió... sentencia, pero de sentencia tuerta, digamos, para un lado. Contemos porque procesó a Guillermo Díez. Tengo una mala noticia para darle al exministro Duhovne. Lo van a procesar, quiero decirle, porque evidentemente alguien hoy, yo no puedo probar esto que voy a decir,
Decía, a lo mejor alguien canjeó la jubilación como juez a cambio de 2 procesamientos y un sobreseimiento, pero no puedo probar esto que estoy diciendo. No podemos probarlo, que una persona importante, influyente del gobierno no quería jubilarlo, sino quería desplazarlo por el Consejo de Magistratura, y otra persona muy importante del gobierno dijo, no, hay que premiarlo, que se vaya jubilado. Siempre y cuando nos solucione un par de problemas, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los problemas es que tiene la causa peaje, tiene desde hace mucho tiempo la causa peaje, por la cual está investigado el gobierno de Mauricio Macri, empresas de de la familia Macri, y la tenía dormida y se despertó. Antes de irse de jubilado, donde va a cobrar una importante suma como jubilado retirado, se despertó. Y entonces la semana pasada procesó a Iguacel y a Saravia Frías, el ex procurador del Tesoro, y hoy procesó a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, al que le pasan la factura de que el Ministerio de Transporte de Mauricio Macri fue el único ministerio que se sumó como querellante a causas vinculadas con el kirchnerismo y con la corrupción kirchnerista. Y ahora, hoy declaró Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, y le va a caer. Tengo la ingrata... Y en 2 o 3 días creo que también va a... La ingrata tarea que lo van a procesar. O sea, que lo van a Presentó un procesar. escrito igual, ¿no? ¿Cómo? Presentó un escrito, no respondió preguntas. Está bien, no eso se fue- puede. Exacto, pero Eso se puede. lo van a vacunar. claro, de la misma manera que por otro tema van a vacunar, ya lo pidieron las fiscales hace un rato, a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani por el famoso tema, el caso del espionaje Ahora, yo no sé macrista qué- sí. ilegal que se investiga en Loma No sé de qué te pasa a Zamora. vos en general, que les pasa a todos, pero digo, me parece que hay distintas causas. Vamos, la causa Correos es escandalosa y me parece que debería ser motivo de una investigación. Recordemos, la familia Macri no cumpliendo y siendo el presidente Macri el que tenía que negociar ese incumplimiento con un intento de lavado de la deuda muy importante. La causa del blanqueo para familiares. Que está en la Corte. Está en la Corte. La causa espías, eso es una cosa. Ahora, lo otro me parece raro. Yo noto también como que hay un avance, veremos si es así, de la reaparición pública de algunos funcionarios. Hay un seminario que viene en los próximos días al que nos querés invitar, Paulino, ¿no es cierto? No, perdón. No. A ver, hay una línea interna dentro del peronismo que se llama Compromiso Federal, que la comanda Alberto Rodríguez Sá, que tiene distintos eslabones en distintas jurisdicciones. Gabriel Mariotto está tributando allí, el otrora vicegobernador, Sí. enfrentado a Scioli, el más kirchnerista de todos en otros tiempos, hoy algo corrido de la diaria, pero bueno, lo han invitado entre otros a Amado Vudú, a Milagro Salas, para planificar, mira. pensar, trabajar sobre la post-pandemia. Que es una charla para analizar Sobre el rol del Estado en la reconstrucción de la post-pandemia, y allí vos ves Gabriel Los Mariotto. disertantes son. Exactamente, Milagro Sala, Amado Vudú y Florencia Prego, que es militante social de Compromiso Federal en la provincia de Buenos Aires. Los presentan a Milagro Sala y Amado Vudú, militante social, presa política, ex vicepresidente, preso Naturalmente. político. Yo digo, Curioso. Milagro Sá está en prisión domiciliaria. Sí. Digamos, es pregunta, desconozco, ¿puede un preso cumpliendo arresto domiciliario? Sí, por eso entiendo que sí. Con la tecnología sí, claro que Puede, sí. pero- Lo único que tiene privada es la libertad, pero puede tranquilamente. Los medios le permiten, Sí. de hecho pueden hablar por teléfono Claro. celular, así estuviesen dentro de un penal. ¿o No, no? ahí el teléfono tendría que estar permitido, tendría que estar habilitado. Tendrías que pedir la autorización. Sí. Correcto, Sí, está bien. Si no, no. Pero digo, no hay ningún tipo de violación de las restricciones a la libertad que una presa, una arrestada domiciliariamente, Totalmente. siempre se quede en su De todas casa. maneras, perdón, Totalmente. Vudú creo que ha participado, Vudú es otra cosa, no es el caso Es que está otra planteando, pero Vudú ha participado en no menos de 3 o 4 charlas, seminarios vía Zoom, estuvo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego hace muy poquitas semanas, ha participado en otros encuentros varios, incluso en uno organizado por un sector de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Luis, Todo activo. yo En todo entiendo caso puede gustarnos más o menos, quiero decir, me da la impresión que hay un sector, Está avanzando. Ay. claro, que entiende que el volvimos es volvimos incluso para hablar, para dar nuestras miradas, para dar nuestras posturas, para solidificarnos en una construcción política y porque somos parte de, no está mal, es legítimo, es genuino, la elección Sí, dio total. margen Y pensemos, para. digamos, Mariotto había sido el que había dicho se terminó el tiempo de la moderación. Claro. Por eso la pregunta es, yo decía, ¿hay interna en el gabinete, digamos, hay preferidos o no tan queridos dentro del Sí, gabinete? ahí tenemos armado un juego, llamémosle, bueno, más directo,
con el semáforo de Cristina para el gabinete, cuáles son los integrantes del gabinete preferidos de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente Guado de Guado es Pedro, lógico, su favorito, el ministro del Interior. Martín Guzmán, al único ministro al que le dedicó un tuit a favor, ¿no? Bancándolo. Me llama la atención, lo de Dos que Guzmán, ¿no? Alberto también, dos favoritos de Alberto. Sí. Guado de Sí. Pedro, Claro, porque- favorito, y Guzmán A Guzmán ver, es también. propio. no, son todos favoritos de Alberto, como diría No, la, no, pero eso licenciada, dos. la licenciada Fuera de toda- Sherry. fuera de Son toda todos broma. favoritos de Alberto. El tema es ver si son favoritos de Cristina, porque ahora también lo tenemos a Bueno, Agustín Rossi, es El obvio. que lo- el que- obvio. Y ahora vamos a poner a los que no son tan favoritos. ¿Es semáforo A ver. rojo o amarillo? No, rojo. Es rojo. No, sin medias tintas. Directo. Sí, es medio Basta este. de Vamos a ver tibiezas. quiénes son los, Vamos al los semáforo ministros rojo. Bueno, Claro, que son Eh, recontra favoritos de Alberto. claro. son re favoritos de Alberto y no son favoritos de Cristina Fernández de Kirchner. Por diferentes motivos. Vélez y Vilma Ibarra por historias. Claro. Claro. Por viejas historias que no están saldadas ni resueltas. Y Santiago Cafiero porque la vicepresidenta no le gusta su estilo, no le parece que tiene estatura política para ser el jefe de gabinete, le gustaría otro estilo. Pero van a seguir ahí, van a seguir ahí. O sea, los va a sostener. Digo, con Vilma Ibarra no hay duda, primero por su trayectoria, por su Totalmente. confianza y porque es una Totalmente. mujer de enorme enjundia, para decirlo antiguamente, Totalmente. ¿no? En el caso de Vélez, que desde el primer momento empezó a ser, corregime Rosario, pero no caía demasiado, llamó la atención dentro del kirchnerismo Sí, la llegada claro, de Vélez, porque ¿no? volvió del exilio político Totalmente. Gustavo Vélez al país para formar parte del gabinete de Alberto Fernández. No caía nada bien e incluso fue uno de los primeros mencionados por Alberto Fernández diciendo que iba a ser clave en su gobierno, me parece también como escudo del presidente para decir, bueno, no lo toquen a Gustavo Vélez desde el kirchnerismo antes de que se supiera qué cargo iba a ocupar el propio Vélez. De, ¿no? Ahora, hecho, y hoy, apenas asumió- de hecho, hoy Vélez, perdón, Sí. de hecho hoy Vélez es uno de los hombres que está, de los 3, 4, Sí. que están todo el tiempo en Olivos. Sí. Con el presidente. Vito Que Velo, apenas Julio asumió, Vito Velo. generó Nacho. ruido porque él tomó para sí el tema de la reforma judicial, la depuración de la AFI y todo, y algunos sectores del kirchnerismo no querían una reforma completa de la justicia federal. ¿Por qué? Porque esto que dice Javi, automáticamente muchos jueces hacen Veamos. señales de luces. Sí, claro, sí, rápidamente. Sí, Sí, decías. no tienen muchos oficinas adentro de Olivos, más que Gustavo Vélez, Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, y quizás Juan Pablo Biondi. Son las únicas tres personas Sí. que están en Olivos todo Todo el tiempo. Después el resto entra y sale. Vilma Ibarra entra y sale. Santiago Cafiero entra y sale y el resto del gabinete Con Manuel también. Olmos. Ah, claro. Bueno, ahora el gobierno se intenta relanzar. No gusta este verbo relanzar No. de ninguna manera. sí. Ni Por lo- pospandemia ni Nada. ese. No, por lo cual vamos a hablar del relanzamiento post-pandemia en materia económica, y esto que vamos a tener con Maxi, que se va a acercar aquí, es información exclusiva de lo que serían 60 medidas que se anunciarían en las próximas horas, Maxi. Sí, en realidad Alberto Fernández quiere presentar que hay vida después de la cuarentena, de la pandemia, y quiere trazar algún rumbo económico para su gobierno. Obviamente todas las medidas tienen un hito que es la renegociación de la deuda. Es Claro. decir, esto se puede consolidar si vos cerrás en las próximas 3 o 4 semanas, ese es el plazo, exitosamente la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Después tenés la renegociación de la deuda local con los acreedores locales, que ya está la ley en el Congreso, y después tenés con el Fondo Monetario Internacional. Y hay algunas figuras claves como Gustavo Vélez que están ahí terciando. tallan mucho en Washington exactamente y forman parte del plan del gobierno. Primer punto, presupuesto 2021. Argentina este año no tiene presupuesto, no tiene una proyección mínima de los ingresos y de los gastos, ni de ninguna variable macroeconómica. Todo eso va a estar en el presupuesto 2021 que se tiene que presentar antes del 15 de septiembre al Congreso. Hay un relanzamiento del plan Procrear, pero imagínate, no hay forma de dar crédito hipotecario o plan de vivienda si vos no cerrás la renegociación de la Estoy de deuda acuerdo. y generás algo de perspectiva de que la Argentina va a tener menores tasas de interés, menor inflación, menores dólares alternativos. Un plan de obra pública que también depende Claro. de los ingresos que vos tengas el año que viene. Si Argentina no tiene financiamiento el año que viene, este es el tercer año consecutivo de caída en términos reales de la obra pública. 2018, 2019 y 2020, la variable más fuerte de ajuste que hay en el presupuesto es la obra pública. Y este año también. Solo podés relanzarlo, y hay un plan muy grande que van a lanzar si efectivamente cerraste el tema del endeudamiento.
medidas de estímulo al consumo. Ahí, como en otros países de la región, se va a hacer un plan muy fuerte con ahora 12 y otras medidas de estímulo al consumo. Quisiera que esto que está contando Maxi no lo has visto publicado en otro lugar, lo está contando por primera vez para decirte qué viene después de la pospandemia o aún con pospandemia, qué es lo que está pensando el gobierno para reactivar una economía quebrada, quiero decirlo, Sí, ¿no? y ahí hay un plan también grande con incentivos impositivos de rebaja de impuestos contra metas de inversión y de creación de empleo. Hay un plan grande también para crear empleo. Se han destruido en poco más de 3 meses 280.000 puestos de trabajo en el sector formal. Y este plan que me quiero detener, que va a ver la luz en los próximos días, que es el proyecto de ley de incentivos agropecuarios. Un proyecto que estuvo trabajando directamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que va a buscar un consenso en el Congreso y que ya se habló con distintas entidades del agro. Vos fíjate, el proyecto no solamente busca impulsar a la agroindustria, sino también reconciliarse con el campo. Fíjate algunos de los puntos de lo que dice el proyecto. Próxima placa, ¿no? Sí, la próxima placa. Sí. Dice que busca el desarrollo de la Argentina agroindustrial, busca el desarrollo de una estrategia agresiva exportadora y de generación de mano de obra, plantea que en la Argentina faltan dólares y es el momento de atacar en términos de exportaciones y saldar grietas políticas y productivas, dice el proyecto. Justamente busca tender un puente con el campo, que es uno de los sectores con los que mayor conflicto tiene por la historia del kirchnerismo el gobierno. Saldar grietas, qué frase, Maxi. Sí, exactamente, grieta, ¿no? Lo dice la presentación del proyecto. Déjame que te deje así, si querés ahora, cuando vos me digas, para no romper esta idea que es contar las medidas. Hoy volvimos a hablar con Cecilia Todesca, la vicejefe de gabinete, que preguntaba sobre si el dólar estaba atrasado, dijo no. Si el cepo se iba a sostener durante toda la gestión, dijo el cepo no es malo, per se, es el modo de controlar la macroeconomía. ¿Es momento que te lo pregunte con lo de los dólares o lo dejo para después al final? Si querés lo hablamos después, pero todo eso que dice Cecilia Todesca no es un plan económico, es un plan de emergencia en la urgencia absoluta de ver cómo haces para salir del default y después ver si tenés un plan económico para los próximos 3 años. Yo quiero creer que Alberto Fernández, de hecho he hablado con distintos funcionarios, no piensan vivir 3 años con el cepo actual. Con los 200 dólares. Claro, con una brecha cambiaria de 80%, un dólar paralelo 80% o 100% más caro que el oficial. Así Argentina no puede seguir 3 años. Hoy 137 el dólar. Hoy bajó un poquito, 137, llegó a 140 el viernes. Fíjate lo que dice el proyecto y por qué Alberto Fernández empezó a hablar de vaca viva. Así como apostamos por vaca muerta, apostemos también por la vaca viva. ¿Qué es la vaca viva? Bueno, el campo. El sector agropecuario es puro valor agregado. La verdad, sí, pueden hacer el chiste. No, pero claro. ¿lo escuchaste a Alberto Fernández que habla de vaca viva? Porque vio este proyecto. El sector agropecuario es puro valor agregado, pero lo que exportamos tiene un valor mínimo. Hay que pasar de exportar alimentos para engordar animales, es lo que exporta hoy la Argentina. La soja es para engordar cerdos y el sector pecuario en China, a exportar alimentos para humanos, es decir, proteína animal, carne. ¿Cuáles son los incentivos? A ver. Vamos para la próxima placa. ¿Cuáles son los incentivos para expandir el área sembrada, aumentar la productividad y aumentar la producción de alimentos exportables en la Argentina? Fíjate, un paquete de incentivos muy importante. Desgravación de ganancias de compra de insumos claves. Va a haber desgravaciones fuertes de ganancias para compra de insumos, fertilizantes y semillas. Plan canje de maquinaria, esto es, camionetas, camiones, tractores, sembradoras, plan canje con producción nacional. Fuerte estímulo también a renovación en el campo. Financiamiento con fondo de garantía de créditos de hasta 24% anual y un plan de estabilidad fiscal, es decir, darle la señal al campo que no le vas a estar moviendo todo el tiempo las retenciones o distintos impuestos. O nuevos impuestos que te aparezcan. Bueno, fíjate lo que se habla en términos de, es la próxima placa, en términos de estabilidad fiscal. Reducción de aportes patronales, amortización acelerada de inversiones, esto es pagar menos impuestos a las ganancias si estás invirtiendo, exención de impuestos al cheque, créditos y débitos, y de retenciones. Esto sería, dos cosas me quedó, con los créditos a 24%, que sería una gloria para el sector, una gloria realmente, y la exención del impuesto al cheque o de la transferencia. El impuesto al cheque y de retenciones, porque piensan bajar a 0 alícuotas de exportación, es decir, de derechos de exportación, retenciones, para las exportaciones adicionales dentro de un grupo de productos fomentados. Es decir, el gobierno va a lanzar esto en las próximas semanas, dentro de otras medidas que te contaba, el presupuesto, obras públicas y demás. Quiere claramente mostrar
que sella algún tipo de compromiso a futuro con el sector más dinámico y más competitivo de la Argentina, que es el sector agroindustrial, y que está en todas las provincias, porque el proyecto habla también del plan federal. Es decir, esto se está negociando con todos los gobernadores, porque todos los gobernadores tienen una economía regional que necesita estos incentivos para impulsarse en los próximos años. No quiero adjetivar innecesariamente, pero da la impresión de un plan ambicioso e interesante, Bueno, por decir bueno. Sí, y sería muy interesante si hay un consenso en el Congreso que esto se fije, porque no es lo mismo una medida de un gobierno que por ley, Claro. que se fije un plan productivo por ley, sobre todo, insisto, con el sector agroindustrial, con la vaca viva, planteando de que hay una luz al final del túnel y hay una proyección en los próximos 3 años, que el plan de Alberto Fernández no es este que estamos viendo en los últimos 3 meses. En esa línea, Además hoy Culfas estuvo con 3 gobernadores por Zoom y el miércoles tiene un encuentro con Omar Gutiérrez de Neuquén para terminar de pulir detalles de todo lo que muy bien Maxi anticipa y que tiene que ver con esta idea de llegar a todo el país. Y además ese proyecto de Vaca Viva, que lo apoya sector agroindustrial, están todas las entidades del campo, todas, salvo la sociedad rural. Pero todas las demás, confederaciones rurales, las cooperativas, todas apoyan este cambio, este rumbo para limar asperezas con un gobierno. Me quedo para preguntar después lo que pasó con lo que dijo el cepo y el costo del dólar libre, el blue, que yo qué, pero hay información de último momento. Sí, Javi, ¿qué pasó? Sí, se ratifica lo que acaba de decir Rosario Ayerdi respecto a el error político que pudo haber cometido Alberto Fernández de mandar 11 especialistas para reformar, para ver qué se hace con la Corte, sin hablar con la oposición. Tuit de Lilita Carrió de hace unos minutos. No nos vamos a prestar a ningún tipo de acuerdo para facilitar la ampliación del número de la Corte. Ninguno. Pará, ¿cuál Carrió es esta? La que cuando nombraron por decreto a Rosenkrantz y a el santafesino Rosati, ¿estaba en el gobierno? No, debe ser otra. Y la que está retirada ahora. No, pero que puede ser candidata. Quiero decir, a mí me parece que ampliar el número de la Corte, como se pretende, que es simplemente para poner jueces amigos, es un atropello jurídico, vamos a decirlo con todas las letras. Ahora, ¿qué Carrió de golpe le venga una epifanía de negociación cuando integró el gobierno que mandó un decreto? Yo estaba haciendo animales en ese momento. Un decreto para nombrar en comisión a 2 jueces es raro, pero arrancó Carrió, ¿no? Arrancó Carrió, me parece que hay un mensaje que es para el gobierno, pero hay otro mensaje que es para Juntos para el Cambio. Porque hay un mensaje en donde ella no quiere revisar, rever, recordar viejos acuerdos entre el peronismo y el radicalismo para nombrar jueces en la Corte o para ampliar el número de jueces en la Corte y que la dejen a ella afuera. Y a Larreta, ¿no? También. Claro. Un mensaje a Larreta, que ya está hoy, negociando, está muy cercano a Alberto Fernández y esa relación le empieza a hacer con esta ruido. declaración de Carrió. Bueno, hoy Todesca hablaba también del ATP4, que dijo mañana se va a anunciar, pero contemos un poco qué pasa con la IFE, o el IFE, el Ingreso Familiar Extraordinario, para saber quién lo está cobrando, de qué manera lo está cobrando, Paulino. Bueno, Maxi acá planteó algo muy relevante no hace tanto tiempo respecto a que en la Argentina hoy están recibiendo un cheque del Estado la inmensa mayoría de los argentinos en distintas aristas y eso no es sostenible, claramente no es sostenible. Tampoco es el ingreso del IFE, porque vos fíjate, lo recibió el 19,5% del total de la población, 8.857.063 personas. Y la cobertura básicamente fue focalizada en los jóvenes entre 18 y 24 años, 52% del total, más de la mitad de los que tienen entre 18 y 24 años en la Argentina, a propósito de ser el segmento etario más golpeado por el desempleo y demás, recibió el IFE, 44% en la escala de 25 a 34, va bajando a medida que la edad crece, hasta terminar en un 14% en los que tienen entre 55 y 65 años. Se va a cobrar por tercera vez en agosto. Termina... Viene lento, lo planteó Maxi mucho tiempo. Digo, bueno, empezó en marzo, pone abril. Se anuncia a fines de marzo, empieza en mayo a pagarse, otra parte en junio. Recordad que hubo inscripción, después hubo reapertura, después hubo reinscripción. Ingresaron algunos con esta última instancia. Y después recién se cobraron 2 cuotas, abril y mayo. Es decir, 20.000 pesos en 120 y pico de días de cuarentena. ¿Dividiste vos 5.000 pesos por mes? 5.000 pesos por mes. Exactamente. Por mes. Bueno, lo cierto es que, así como están, son 90.000 millones de pesos. ¿Qué quieren hacer?
Bueno, redireccionarlo. ¿En qué? Línea de crédito, blanda, a tasa muy baja. Ya no más, sí, ya no más un subsidio. No, un estímulos crédito. a la producción. Sí. Pero la idea de que te doy porque te saco en medio de la pandemia, de una situación desesperante, hago que no caigas en la pobreza, como dice el argumento de Daniel Arroyo e incluso Santiago Cafiero, concluye porque tiene la restricción fiscal que Maxi viene planteando acá, porque no se puede vivir con maquinita permanente. Obvio. Esto genera polémica. Hay una polémica por tema de Sí, IFE. porque entre los 8 millones y pico de beneficiarios que veíamos recién, se coló alguna gente que no no debía debería cobrar IFE, presos en Tucumán, que las autoridades se dieron cuenta porque estaban pidiendo un cajero automático dentro del penal. Yo quiero que reiteremos esto que está diciendo Javi porque es impresionante. Claro, o sea, no solo porque- lo cobran presos, sino que los presos piden un cajero Bueno, y sí, automático si no, en el perdón, penal. si no- Un y bueno, preso, sí. un preso presenta un habeas corpus salir. para que lo lleven a cobrar a un cajero. Está muy Claro, bien. Está muy bien, me parece justamente muy bien. porque no había... Claro. Se bancariza. Bueno, no queremos que la gente se Los bancarice. presos bueno. piden cajero automático en el Bueno. penal. Yo digo, hay que resaltarlo, porque si no pasa como una cosa más, ¿no? No, por Bien. eso. 52 concejales en Salta se descubrió que también cobraban IFE, supuestamente para ayudar a pobladores que no accedían al o beneficio. sea, lo cobraban ellos y ellos lo iban a cobraban repartir. ellos. Qué bueno. Y qué ellos lo bueno, distribuían. ¿no? Qué Qué Y buena ellos lo locura. distribuían. Una locura. Generosidad al palo. Funcionarios de ANSES de Salta y Jujuy, también jefes de delegaciones de ANSES en Salta y Jujuy, que también se presentaron a cobrar IFE, obviamente se presentaron y se los rechazaron, y el argumento por el cual justificaban esas presentaciones es que querían ver cómo funcionaba el sistema, para ver si el sistema funcionaba bien. Otra locura. Sí. Por estos temas hay auditorías generalizadas en la ANSES y también una causa en la justicia federal creo que es en Salta por todos Bien. estos casos. Bueno, enseguida le voy a preguntar a Maxi el tema del dólar libre, esto que decíamos, y la cuestión del cepo. Pausa, hablamos del dólar y de la quema de pastizales en mi ciudad, o mejor dicho, en Entre Ríos, que afecta a mi ciudad de Rosario y toda la zona tras la pausa. Dólar a 137, Maxi. Mira, el problema es así. El Banco Central está con un recontra super cepo, cada vez más a lo que compran $200, a los importadores, y aún así está vendiendo $300 millones en lo que va de julio para que el dólar oficial que está en 70 no se vaya más, no se devalúe más rápido. Eso es insostenible. Y por eso en la calle los que pueden acceder al dólar, como no pueden acceder a este dólar de $200, van y compran en el paralelo. La expectativa del Banco Central es que se cierre rápido la renegociación de la deuda porque así no puede aguantar 2 meses más el Banco Central. No puede. O devalúa o pone un cepo total que no compre nadie dólares. Vamos a ver, yo creo que hay expectativa de que se cierre la renegociación de la deuda, por eso los otros dólares alternativos, contado con liquidación bolsa, están en 115 y no han subido como el dólar paralelo. El que está desesperado es el que está con pocos ahorros y hace una compra para después tratar de ver si con eso puede refugiarse. Pero ese dólar debería ser el techo si se cierra la renegociación de la deuda. En Entre Ríos se queman los pastos de las islas para poner allí el ganado que se deja en el otro lugar para la soja. Gobernador Bordet, eso que está viendo es su responsabilidad. Y si lo puedo decir suavemente, es una vergüenza que su gobierno en la provincia de Entre Ríos no evite esto, no solo por la contaminación a la ciudad de Rosario y aledañas, sino por el asesinato ecológico que se está produciendo. Gobernador Bordet, es una vergüenza. Soy Luis Novares, esto es Señales 2020, nos vemos mañana.